continuar la tercera conferencia. Gracias, brother. Buenas noches. Bueno, continuamos, amén. Y una vez más, como siempre, con esa expectativa en el Señor de que podamos seguir siendo edificados en Él. Esa es una de las razones por las cuales nos reunimos, una de las razones por las cuales nos congregamos, ¿ok? Es con esa expectativa de que podamos cada día ir siendo edificados en el Señor. Otra, poder tener un tiempo de comunión, de coinonía entre nosotros, y al saber que en cada uno de nosotros hay una medida del Señor, entonces, así como compartimos mutuamente esa medida, pues también somos edificados mutuamente en Él. Bueno, hemos estado compartiendo acerca del propósito de Dios y la obra que Dios lleva a cabo en cada uno de nuestros corazones. Ese ha sido como el enfoque, ¿okay?, en el cual hemos estado trabajando, ¿okay? Y esta mañana desarrollamos un poco cómo Dios inicia esa obra en los corazones, afirmando y estableciendo con el respaldo de las Escrituras de que realmente ningún hombre por sí solo busca a Dios, ¿ok? Tiene el Señor que acercarse al hombre, tiene Él que alumbrar su corazón, tiene Él que ministrar, ¿ok?, al espíritu de ese individuo para que ese individuo realmente pueda llegar a ser consciente, ¿ok?, de esa obra que Dios quiere hacer en él, ¿ok? Y de esa manera poder realmente responder o volverse al llamado que Dios le está haciendo. Toda iniciativa dentro de este proceso de la obra del Señor no es iniciativa humana, es la iniciativa divina. Si el hombre responde a esta iniciativa, entonces esta obra de Dios se encuentra lugar o haya espacio, terreno en el corazón, y allí entonces la palabra puede producir lo que el Señor quiere que ella produzca. Algo que nosotros no podemos hacer humanamente, pero Dios sí lo puede hacer en nosotros. Así es que, basado en eso, vamos a continuar. Acompáñenme allí a Hechos de los Apóstoles. Vamos a considerar el capítulo número 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar el versículo número 22 y desde allí vamos a empezar. Hechos 17, verso 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Decía así: al Dios que no conocido. ¿Okay? Era interesante porque ellos tenían una inscripción para cada dios. ¿Okay? Todos los dioses que ellos conocían, allí estaban, le tenían su nombre y también le tenían su altar. Pero asumieron que había un Dios que ellos no conocían. ¿Ok? Y como eran muy religiosos, dijeron entonces: no se nos va a pasar. Este que no conocemos no se nos va a pasar. Vamos a hacerle también a él, ¿qué? Un altar. ¿Ok? Y le colocamos su inscripción. Entonces, cuando Pablo llega, considera aquello y se da cuenta que tienen un altar y ahí tienen una inscripción que dice: al Dios no conocido. Y usa de eso el apóstol Pablo y les dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ese Dios que ustedes no conocen, ese es precisamente el que yo
vengo a anunciarles. Y empieza Pablo a hacerles una descripción de este Dios, ¿okay? Se los presenta y les dice, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿ok? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, ¿ok? Ya con esta presentación introductoria que Pablo les está haciendo, se les está generando a ellos un conflicto en su mente. Porque ellos tienen, recuerde, su conjunto de altares, ¿ok? A cada Dios que ellos conocen, y ellos están asumiendo que cada uno de esos dioses está allí habitando en cada uno de esos ¿qué? Altares. Además de eso, que ellos pueden honrar y venerar a ese Dios cuando levantan ¿qué? Sus manos delante de él. Y lo primero que Pablo empieza a decirles es que este Dios precisamente ha hecho ¿qué? El mundo y todas las cosas que ¿qué? Que hay en ese mundo, que es Señor del cielo y que también es Señor de ¿qué? De la tierra, pero que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Okay? Que Él no habita allí, ni tampoco es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da a todos ¿qué? Vida y aliento y ¿qué más? Y todas las cosas. Además, ese Dios dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten, ¿ok? Para que habiten sobre toda la faz de ¿qué? De la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de ¿qué? De su habitación. En esta expresión, el apóstol Pablo está definiendo aspectos que son muy interesantes. Les está diciendo, señores, Él ha decidido que de una sangre salga todo el linaje de los hombres. ¿Okay? Dios creó a un primer hombre. Este primer hombre era Adán, y de este primer hombre todos los demás hombres se han ido ¿qué? Reproduciendo. Esa misma sangre que Dios le dio a él ha sido la misma sangre de la cual ha salido todo el linaje de los hijos de los hombres. Luego les dice que él, todo ese linaje de los hijos de los hombres que ha salido, lo hizo con una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, ahí lo define claramente. Para que ellos habiten sobre la faz de ¿qué? De la tierra. Y les ha prefijado dos aspectos. El primer aspecto que les ha prefijado o les ha fijado de manera anticipada es ¿cuál? El orden de ¿qué? De los tiempos. Y el segundo, los límites de ¿qué? De su habitación. Espiritualmente hablando, es interesante estas dos cosas que Dios les ha prefijado a todos los seres humanos. No es a un grupo en particular, sino a todos los seres humanos. Lo primero, el orden de los tiempos. Cuando consideramos esto, en el idioma griego existen dos palabras en particular para tiempo. Son las más preponderantes y relevantes. Una es la palabra cronos. Cronos tiene que ver con el tiempo natural. ¿Okay? Y de ahí viene la palabra cronología. ¿Okay? Y la otra palabra es la palabra kairos. La palabra kairos habla de un tiempo oportuno o un tiempo favorable de Dios, ¿ok? Algo que Dios produce o provee para el hombre. Digámoslo así de una manera sencilla. El tiempo kairos es una oportunidad divina para cada individuo, ¿ok? Cada individuo en la faz de la tierra tiene una oportunidad de Dios. Cuando hablo de una oportunidad, no me refiero que es como decir una botella o que sea algo de una sola vez, sino
una oportunidad divina que Dios la puede manifestar cuantas veces quiera y cuantas veces desee en el corazón de cada hombre, ¿ok? Pero es un tiempo favorable de Dios, es una oportunidad que Dios trae a cada corazón. ¿Cuántas veces la trae? Cuantas veces Dios quiera traerla. Él es soberano para hacerlo como Él lo desee. Así es que eso es lo primero que Dios les ha prefijado a los hombres, que puedan tener un tiempo kairos. Y segundo, dice que les ha prefijado unos límites de ¿qué? De habitación. La habitación es, simbólicamente hablando, el lugar donde moramos, ¿ok? El lugar que se nos ha establecido para que nosotros podamos ¿qué? Morar. Por eso cada uno de nosotros, naturalmente, moramos en una ¿qué? Habitación, tenemos una habitación. Pero ¿qué significa esta habitación en términos espirituales? ¿Cuál es el lugar que Dios ha diseñado o ha establecido espiritualmente hablando para que nosotros podamos habitar? ¿Okay? Y cuando empezamos a hacer una consideración acerca de esto, nos empezamos a dar cuenta que ese lugar en términos espirituales no se trata de algo, sino se trata de alguien. Porque una de las expresiones que más se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento es la expresión en Cristo. Usted va a encontrar esta expresión que se repite más de 200 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, encontramos en Cristo, en el Señor, en Jesucristo, en Cristo Jesús, en el amado. Y estas expresiones se repiten una y otra vez. Por tanto, espiritualmente hablando, esa habitación y ese lugar que Dios ha establecido para que cada hombre habite se llama la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios está ¿en quién? En Cristo el Señor. Así es que cada hombre cuando viene a esta tierra viene con un propósito divino. Es un propósito divino el que lo ha hecho nacer. No aparece aquí por casualidad. No aparece aquí simplemente porque papá y mamá se unieron. No. Ha nacido porque hay un propósito divino en él. Y esa es la razón por la cual ha nacido. ¿Okay? Dios ha permitido que nazca para que ese hombre tenga un tiempo kairos de parte del Señor, tenga una oportunidad divina, ¿ok? Y para que él pueda habitar, ¿ok? En alguien que Dios ha establecido y prefijado que él habite. Y ese alguien es ¿quién? Cristo, el Señor. Esa es la razón por la cual cuando leemos el verso 27, dice lo que dice allí en Hechos 17, verso 27, ¿ok? Para que Dios a cada hombre les ha fijado un tiempo oportuno y valioso de parte de él. Para que Dios ha establecido una habitación espiritual para cada hombre. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 27? ¿Para que qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios y en alguna manera, ¿cómo? Palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y tengamos en perspectiva que Dios le está hablando a quién. Perdón, Pablo le está hablando a quién en la narrativa. A los atenienses. ¿Ok? Gentiles que no conocen a Dios. A ellos les está hablando y a ellos les está diciendo que el deseo de Dios es que lo puedan buscar a él, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente dice Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ok? Quizás algunos de ellos podrían pensar que Pablo les estaba hablando de un Dios el que ellos estaban acostumbrados, externo, con alguna figura, pero Pablo les estaba hablando de ese Dios que está más cerca de cada uno de los hombres de lo que cada uno de los hombres pueda imaginar. Y eso ha sido anunciado en la Escritura, ¿ok?
ese Dios está, dice que en el corazón y en la boca de los hombres, más cerca de lo que cada uno pueda ¿qué? Imaginar, ¿ok? Cerca de ti está la palabra, esa palabra que es Cristo, ¿en dónde está? En la boca y en el corazón, ¿ok? Pero esa palabra tiene que ser ¿qué? Revelada. Tiene que nacer, tiene que brotar en el corazón para que llegue a ser como conocida, manifestada, ¿ok? Y este hombre llegue a habitar en aquel en quien el Padre le ha ¿qué? Establecido. Esa es la razón por la cual cuando él habla de palpar, no habla de un palpar externo, sino habla de un palpar interno, ¿ok? Se refiere a sentidos espirituales que solamente Dios puede ¿qué? Despertar. El ojo que puede ver a Dios, solo Dios lo puede abrir. El oído que puede oír a Dios, solo Dios lo puede abrir. ¿Okay? El tacto espiritual que puede palpar a Dios, solamente el Señor lo puede ¿qué? Abrir también. Entonces son sentidos ¿qué? Espirituales. Y luego Él les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y ¿qué? Y somos. ¿Okay? Esta no es una palabra que Pablo le estaba hablando a la iglesia que está en tal lugar. No, Pablo le está hablando esto a los atenienses. Y a ellos, a los atenienses, les está diciendo, señores, en Él vivimos, en Él somos y en Él ¿qué? Nos movemos. La existencia del hombre es producto de Dios. La razón de ser del hombre es producto de Dios. El propósito que tiene el hombre en esta existencia está basado ¿en quién? En Dios. Les está diciendo, Dios es su razón de ser. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo ¿qué? Somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, esculturas de arte y de imaginación ¿de qué? De hombres, porque precisamente eso era lo que ellos ¿qué? Tenían o consideraban que eran sus dioses. Por eso hacían figuras, ¿ok? Que ellos se imaginaban, ¿ok? Y pensaban que aquella figura que ellos se imaginaban era ¿qué? Dios o el Dios que ellos asumían. Y entonces Dios les dice, no, la divinidad no es así. No se trata de esa situación terrenal, natural que ustedes puedan imaginar. Verso 30. Pero Dios, habiendo ¿qué? Pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia, observe este mandato. Ahora manda. ¿Ahora qué? Manda. Ojo, a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan. O sea, que se vuelvan a Dios de todo su corazón. ¿Ok? Entonces es un mandato divino. Y ese mandato divino tiene que ver precisamente para con todos los hombres, no es para con un grupo particular de hombres, es para todos los hombres. Y este mandato divino tiene que ver con que todos los hombres se puedan ¿qué? Volver al Señor. Ahora sabemos que no todos se vuelven, ¿ok? O que no todos se van a volver, pero el deseo del Señor es que todos ¿qué? Se vuelvan. Y eso era lo que veíamos esta mañana, cómo esa luz del Señor ¿qué hace? Alumbra, testifica en el corazón de cada ser humano con la expectativa de que cada uno de estos corazones se puedan volver a Él. Esta es la experiencia que tuvo este hombre Saulo de Tarso. Vamos ahí a Hechos 26. El verso 26:9. Él escribe y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Claramente no conocía por revelación quién era Jesús de Nazaret.
¿ok? Para él era uno más que se había aparecido, que había alborotado el pueblo, que había enseñado algunas cosas raras que iban en contra de su estructura religiosa que tenían. Por tanto, él estaba convencido y era parte de su creencia ir en contra de ¿qué? De ese nombre y de los que profesaban ese nombre. Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Y empieza a describir: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di ¿qué? Mi voto. ¿Okay? ¿Se acuerda del caso de Esteban? Que él lo palpó, estuvo allí, aprobó aquello. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a ¿qué? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto. Interesante eso, ocupado en esto. O sea, hasta este momento, este hombre cree que lo que él está haciendo es conforme a la voluntad de su Dios. Él está convencido de eso. Él cree que ese es el deber que a él le toca, que a él se le ha asignado. Así es que él está ocupado en eso. ¿Ok? Ocupado en esto, dice: iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban ¿qué? Conmigo. ¿Okay? Resalta que esta luz no era una luz natural. Era tan grande y era mucho mayor que llegaba a sobrepasar el resplandor del sol. ¿Ok? Y habiendo caído, dice, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, te es dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto es que he aparecido a ti. Para esto he aparecido a ti. Me estoy presentando delante de ti. Quiero que me conozcas, quiero que me veas, quiero que me contemples, ¿ok? Que puedas considerarme, que me puedas ver, ¿ok? Para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas cosas en que me apareceré ¿qué? A ti. Lo que le estaba diciendo es: yo quiero revelarme a ti, ¿ok? Y solo por ese conocimiento íntimo, interno, que solo yo puedo proveerte, así llegarás a ¿qué? A conocerme, ¿ok? Porque recuerda que él no lo conocía, ¿ok? Conocía las escrituras, sabía el relato escritural, pero no conocía a aquel de quien las escrituras daban testimonio. Y luego le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? Te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. Aquí empieza a definirle la misión, ¿ok? Que se le estaba asignando, para que abra sus ojos, para que se conviertan o se vuelvan, ¿de dónde? De las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás, ¿qué? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia, ¿ok? ¿Entre quiénes? Entre los santificados, o algunas traducciones dicen, entre los que están siendo, ¿qué? Santificados. El Señor aquí hace un resumen, ¿ok? Ideal, perfecto, de lo que la obra del Evangelio produce, ¿ok? Y lo primero que empieza a decirle a este hombre en el orden que él lo empieza a trabajar es: Pablo, lo primero es que te envío a ellos para que abras ¿qué? Sus ojos. Recuerde, un ciego nunca puede guiar a otro ciego, porque los dos caen al hoyo, ¿ok?
Así es que yo te envío para que abras ¿qué? Sus ojos, porque los primeros ojos que estaban siendo abiertos eran los ojos de ¿qué? De Pablo. Entonces, le abría los ojos a él para que él pudiese ser instrumento de Dios para abrir los ojos ¿de quién? De otros. Así es que te envío para eso, ¿ok? Y te envío para que al momento que sus ojos estén siendo ¿qué? Abiertos, ellos se puedan volver, ¿ok? Que se puedan volver, que se puedan convertir. Y le dice claramente de dónde se van a convertir, ¿ok? Se van a convertir de una condición o estado a otra condición o estado. Se van a convertir de las tinieblas, que es donde ellos están, ¿ok? ¿A dónde? A la luz, ¿ok? Un proceso de conversión, de volver continuo de una condición de muerte, oscuridad, tinieblas, ignorancia, a una condición de ¿qué? De vida, de luz y de realidad. Así es que esto es necesario, abrir los ojos para que ellos se puedan ¿qué? Volver de las tinieblas a la luz, y les dice, y también se conviertan de la potestad de ¿qué? De Satanás. ¿A dónde? A Dios. Entonces, así es como el evangelio llega a los hombres. Así es como el evangelio alumbra el corazón de los hombres. Así es como el evangelio aborda a cada hombre. ¿Dónde lo encuentra? En una posición de ¿qué? De tinieblas y de potestad de ¿qué? De Satanás. ¿Cómo eso se manifiesta de una manera tan evidente cada día? Bueno, eso se manifiesta porque el hombre en su estado natural sin Dios, ¿ok? Que está en dicha condición, ese hombre vive para sí mismo. Todo lo que hace, lo hace en función de ¿qué? De sí mismo. ¿Quién reina en su corazón? Se llama su yo, la voluntad propia. Todo lo que hace, lo hace para satisfacción de la voluntad ¿qué? Propia. Entonces, vive en el yo, vive por el yo y vive para el yo. Por eso el egoísmo es una evidencia clara de la vida de ese hombre ¿qué? Natural. ¿Ok? Y todo lo que hace, lo hace porque necesita sacar un provecho que alimente ese ¿qué? Ese yo. Entonces, el Señor quiere sacar al hombre de esa condición en la que está y traerlo a la ¿qué? A la luz divina. Al traerlo a la luz divina, ese hombre empieza a ser consciente de que hay una vida mayor, superior, incomparable de la vida que él ha estado ¿qué? Llevando hasta ese momento, y que esta vida ahora se llama la vida divina, la vida de Dios. La Escritura le llama la vida Zoé, la vida eterna, la vida increada, la vida que es del Espíritu, la vida que procede ¿qué? De Dios. ¿Ok? Así es que ese proceso de volver el corazón de esas tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios es lo que en la Escritura se conoce como el don del arrepentimiento. El arrepentimiento, que es un don divino, es un vuelco del corazón de una naturaleza muerta con sus obras muertas a la naturaleza de vida y las obras propias que esa naturaleza de vida que produce. ¿Okay? El arrepentimiento es un proceso que el ser humano debe ir ¿qué? Experimentando. Tal proceso llega a ser posible solamente cuando Dios aparece ¿dónde? En el corazón y empieza a revelarse al hombre. Si eso no pasa, es que imposible. Entonces, cuando el hombre experimenta ese don de Dios que se llama ¿qué? Arrepentimiento, que recuerden, acabamos de leerlo, es lo que Dios le manda y le ordena ¿a qué? A cada ser humano. Dios manda a todo hombre en todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan. Lo que les está mandando es que experimenten y que reciban su ¿qué? Su don, porque es un regalo divino. El hombre no se arrepiente porque amaneció con ganas de arrepentirse. El hombre se arrepiente porque Dios empieza a ministrarle ¿qué? Su don al corazón. ¿Okay? Y al no rechazar este don, entonces puede
experimentar esta obra que es divina. Así, de esta manera, este hombre puede recibir, ahí lo dice en el mismo verso 18, puede recibir por la fe, que es en quién, que es en Él, que es en Cristo. ¿Qué va a recibir? ¿Perdón de qué? De pecados. Dios ya no le toma en cuenta que sus pecados, los que Él ha cometido, no se los toma en cuenta. Pero además de que el hombre recibe perdón de pecados, dice que Dios también le provee algo a ese hombre. Le provee herencia. Herencia entre los que están siendo ¿qué? Santificados. Entonces hay una herencia que Dios ha preparado para cada hombre. Esta herencia, haciendo aquí un paréntesis, el apóstol Pedro la llama y le dice que es una herencia incorruptible. Mientras que toda herencia natural o terrenal es como corruptible. Bueno, esta herencia, la que Dios provee para los hombres, es una herencia incorruptible, es inmarcesible. ¿Ok? Jamás se puede ¿qué? Marchitar. Todo lo terrenal se marchita. Todo lo terrenal se envejece. ¿Ok? Por dentro sentimos que estamos siendo ¿qué? Renovados, pero cuando nos miramos al espejo decimos, los años van pasando. ¿Ok? Los años van pasando, porque nos vamos ¿qué? Envejeciendo exteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo terrenal, todo lo que es humano, todo lo que es natural tiene la característica de temporalidad. ¿Ok? Pero la herencia esta que tenemos no tiene una temporalidad natural, porque es que inmarcesible, nunca se puede marchitar, permanece una frescura y un verdor espiritual que se conserva así eternamente. Entonces, incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Nada la puede ¿qué? Contaminar, nada la puede dañar. Esta herencia que Dios ha establecido para los hombres, mis amados, no se trata de algo. Se trata de Cristo el Señor. ¿Okay? David tuvo una visión de esta herencia. Miremosla aquí por un instante y ya volvemos allí a Hechos. Y la encontramos en el Salmo 16. ¿Okay? Salmo 16. El Salmo 16, verso 5, David dice, el Señor es la porción de ¿qué? De mi herencia y de mi copa. Tú sustentas ¿qué? Mi suerte. O sea que David, hablando 3000 años antes, por decir alguna cifra aproximada, ya estaba experimentando por un brillo del Señor que había una herencia y que esta herencia no era algo, que esta herencia era Cristo mismo, que esta herencia era su Señor, que esta herencia era Dios mismo. El Señor es la porción de mi herencia. Y en el verso 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares ¿qué? Deleitosos o en lugares placenteros, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces hace referencia a una práctica que se llevaba a cabo en el pueblo de Israel, y era que al repartir la tierra por heredad, ¿okay? Tomaban unos lanzadores especiales de cuerda y ellos las tiraban, y por donde la cuerda caía, eso marcaba ¿qué? El territorio que a cada uno le correspondía. David, tomando aquella figura, toma esa figura, la trae y dice, a mí las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, porque la heredad que a mí me tocó es una heredad que hermosa y placentera. Pero ya está diciendo quién es la heredad. ¿Quién es la heredad? Cristo, el Señor. Por eso, por inspiración del Señor, en el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Okay? Entonces David estaba teniendo una visión de la verdadera ¿qué? Herencia. ¿Okay? La verdadera herencia de la cual los apóstoles pudieron ver
pudieron oír, pudieron conocer y se les reveló esta herencia. Así es que volviendo allí a Hechos 26, versículo 18, Hechos 26, 18, nuevamente el Señor le muestra, le revela a Pablo cómo el evangelio empieza a producir esta obra, ¿dónde? En el interior de los corazones. ¿Okay? Le testifica y le dice, mira Pablo, mi evangelio produce un cambio en los hombres. Mi evangelio no deja a los hombres en la misma condición en la que los encuentra. Los transforma, los cambia, hace en ellos lo que ellos mismos nunca serían capaces de ¿qué? De hacer. Y la respuesta de Pablo a esta realidad en el versículo 19 se la expone al rey Agripa y le dice al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. ¿Cuál es la visión celestial que Pablo está teniendo? Es la visión del Hijo. ¿Es acerca de qué? Del Hijo. ¿Quién es el que se le aparece? El Hijo. ¿A quién empieza a ver? Al Hijo. ¿A quién empieza a contemplar? Al Hijo. Este Hijo que es su ¿qué? Su herencia real, verdadera. Y entonces él le dice al rey Agripa, yo no fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. Yo acogí esta visión celestial, abracé esta visión celestial. En Hechos 22, acompáñeme allí, Hechos 22, versículo 14, ¿ok? 22:14. Si usted lo considera bien, aquí hay dos narraciones del mismo pasaje. Esto que se está narrando aquí no es diferente a lo que se está narrando en el 26, solo que nos presenta un enfoque, ¿ok? Con otros ingredientes interesantes. Y dice así, ¿ok? En el verso anterior se narra que Dios toma a Ananías, ¿ok? Un siervo de él, y lo envía a Saulo de Tarso. Recuerde que había quedado ciego y había ido a posar en una casa en Damasco. Así es que Dios le envía a Ananías, ¿ok? Para que vaya a él. Cuando Dios le dice a Ananías, ves a ver allí a mi siervo Saulo de Tarso, tengo un mensaje para él, pues lo primero que Ananías le dice es, Señor, pero de este hombre se han oído unas cosas tremendas. Este nos persigue, este es un injuriador, este hombre es peligrosísimo. Sí, pero ves a él, yo te estoy mandando que vayas, ¿qué? A él. Entonces Ananías obedece y va. Y cuando llega, verso 13 le dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, ¿recibe qué? Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y ¿qué? Y lo miré. O sea, Pablo empezó a entender, aquí hay algo que, esto no es broma, este asunto es serio. ¿Ok? Porque él estaba como ciego, naturalmente estaba ¿qué? Ciego. Claro, también espiritualmente estaba ciego. Pablo tenía doble ceguera. ¿Ok? La espiritual y la natural. Pero ahora de repente aparece este hermano Ananías, le llama hermano Saulo, se identifica y de inmediato el saludo es recibe la vista. Y Pablo dice, yo en aquella misma hora ¿qué? Recibí la vista, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, había llamado su atención definitivamente. Pablo estaba ahí atento. ¿Cuál era el mensaje que este hombre le traía? Y este es el mensaje. El Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Te ha escogido. Y te ha escogido, número uno, para que conozcas ¿qué? Su voluntad. ¿Okay? Para que conozcas ¿qué? Su voluntad. En aquel entonces, les pregunto, ¿conocía este hombre Pablo el Antiguo Testamento? Se lo conocía de arriba abajo. En gran parte se lo conocía de memoria. Ahora les pregunto, ¿conocía la voluntad del Señor? No. ¿Ok? Conocía el Antiguo Testamento, pero no conocía ¿qué? La voluntad del Señor. O sea, el hecho de que nosotros conozcamos la Biblia no significa que conozcamos ¿a qué? Al Señor. Conocemos la Biblia, conocemos lo que la Biblia dice,
Pero una cosa es conocer lo que la Biblia dice y otra cosa es conocer ¿a quién? Al Señor. Entonces este hombre conocía todo lo que aquel testamento, contenía, pero no conocía ¿qué? Al Señor. Y lo primero que el Señor le dice es, por medio de Ananías, Él quiere que tú conozcas ¿qué? Su voluntad. Además, quiere que veas al justo. Y quieres que oigas ¿qué? La voz de su boca. Dios le está revelando a Pablo por medio de Ananías una realidad que es espiritual. Porque este justo era el mismo Jesucristo que había venido en carne, pero que ya había muerto. Había sido crucificado, había sido sepultado, había resucitado, había ascendido y ahora estaba siendo ¿qué? Impartido por Dios como espíritu que da ¿qué? Vida, espíritu vivificante en el corazón de ¿qué? De los hombres, para que los hombres pudiesen ¿qué? Verlo y conocerlo. Eso es lo que se le está comunicando a Pablo. Él quiere que tú veas ¿a quién? Al justo. Por eso es que cuando le envía a los gentiles, recuerda que le dice, ve a los gentiles y abre ¿qué? Sus ojos, porque Cristo no se puede ver con estos ojos naturales. Se tiene que ver con los ojos espirituales y el único que puede abrir esos ojos es ¿quién? Es Dios, por medio del Espíritu. ¿Ok? Así es que, Saulo, este es el mensaje que Dios te manda. Quiere que conozcas su voluntad, quiere que veas al justo y quiere que oigas la voz de ¿qué? De su boca. ¿Ok? El diseño divino, claro, el diseño divino desde el principio, el diseño divino testificado desde el huerto de ¿qué? De Edén. ¿Okay? Dios desea una comunión directa con cada uno de los hombres sin que exista ningún intermediario humano. ¿Ok? Solamente Él revelándose al corazón de ¿qué? De los hombres, para ser visto, para ser oído y para ser conocido. De esta manera, ¿ok? Cuando se experimenta y se llega a conocer a Dios íntimamente de esta manera, versículo 15, porque serás ¿qué? Testigo suyo. La palabra testigo, como ya sabemos, es la palabra mártir. Un testigo es un ¿qué? Un mártir. Un mártir es uno que ha visto. Un testigo, repito, es un mártir. Y un mártir es uno que ha visto. No que le han contado, que ha visto. No que le han contado, que ha visto. Recuerde que las historias contadas, ¿ok? Cuando se escuchan de primera mano, se tiene una información. Y cuando ya la cuentan 5 personas diferentes, la historia ¿qué? Cambió totalmente. ¿Okay? Ya no es la historia. Ya lo que se habló de la primera instancia empezó a tener ¿qué? Cambios, se suman imaginaciones. Pero aquí un testigo es un mártir, uno que ha ¿qué? Visto, que ha conocido, que ha palpado, que ha vivido en experiencia y realidad. Así es que Él quiere que tú seas ¿qué? Testigo ¿qué? Suyo. Testigo suyo, testigo de Él. ¿A quiénes? ¿Testigo a quiénes? A todos los hombres. ¿De qué? De lo que has visto y de lo que has ¿qué? Oído. Y el verso anterior te dice que era o a quién era mejor, al que iba a ver a Cristo y a quién era el que iba a oír a Cristo. ¿Ok? Entonces, un testigo es aquel que ministra a otros la realidad de Cristo que ve y oye. La realidad de Cristo que ve y experimenta. Y eso fue lo que este hombre empezó a vivir. Eso fue lo que este hombre empezó a experimentar. Por eso cuando le escribe a los hermanos que están en Corintios, les dice, vamos a leerlo allí. Es importante que consideremos eso. ¿Ok? La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo número 2, y dice así de la siguiente manera, verso 17.
Segunda de Corintios 2, verso 17. Esto es lo que implica ser un testigo. ¿Okay? ¿Un testigo de quién? De Dios. ¿Ok? Porque se puede ser testigo, ¿ok? De un tipo de doctrina. Se puede ser testigo de un tipo de religión. Pero una cosa es ser testigo de un tipo de conocimiento que los hombres puedan levantar y otra cosa es ser testigo de quién? De Cristo. Para ser testigo de Cristo hay que ver a Cristo, hay que oír a Cristo, hay que participar de la comunión de Cristo para que algo de Cristo empiece a ser ¿qué? Formado en el hombre, y de eso que es formado de Cristo en el hombre lo puede ¿qué? Compartir y dar a conocer. Eso es lo que Pablo dice aquí. Pues no somos como muchos que medran falsificando ¿qué? La palabra de Dios, sino que con sinceridad. ¿Cómo? Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, ¿qué hacemos? Hablamos ¿en qué? En Cristo. Entonces, Pablo está estableciendo un principio, pero un principio que se lo ha enseñado Dios, que se lo ha revelado el Espíritu y que ha sido real y vivencial en él. Él está diciendo, señores, lo que nosotros hablamos en Cristo, lo hablamos bajo dos fundamentos. Número uno, lo hablamos como de parte de Dios. Esa expresión como de parte significa el punto de origen, o sea, el lugar donde se origina la acción. Él está diciendo lo que hablamos, lo hablamos como de parte de Dios. En otras palabras, Dios es la fuente de nuestro mensaje. Nosotros aquí no estamos hablando, dice Pablo, lo que nos imaginamos, lo que asumimos, lo que consideramos, lo que hemos leído de las Escrituras e interpretamos. Dice, no, lo que hablamos en Cristo, lo hablamos porque Dios nos los ha ¿qué? Ministrado, Dios nos los ha compartido, Dios nos los ha revelado. Por eso el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y el segundo principio que usa es como delante de Dios. Y cuando busca la palabra delante, la traducción es rostro o cara. Entonces está diciendo, señores, lo que nosotros hablamos en Cristo, lo hablamos es de lo que de Cristo estamos ¿qué? Viendo. Lo que de Él se está ¿qué? Revelando. Recuerda que este mismo hombre aquí en el capítulo siguiente, que es el capítulo 3, es el que dice, todos nosotros mirando a cara ¿qué? Descubierta como en un espejo, la gloria ¿de quién? Del Señor, que se encuentra ¿dónde? En la cara o en el rostro ¿de qué? De Cristo. Somos transformados de gloria en gloria como a la misma imagen por el Espíritu ¿de qué? Del Señor. Así que lo que Pablo está diciendo es, este evangelio es algo muy vivo, este evangelio es algo muy real. Cristo está siendo que revelado al corazón, Cristo se está manifestando a nuestros corazones, lo estamos viendo, lo estamos oyendo, lo estamos conociendo, y de esa realidad que estamos experimentando ¿de qué? De Cristo, entonces compartimos ¿a quiénes? A los hombres. Cuando eso hacemos, llegamos a ser testigos suyos a todos ¿qué? Los hombres. Por eso, cuando le escribe a los hermanos en Galacia, eso es lo que les dice. ¿Ok? Cuando al Padre le agradó revelar ¿a quién? A su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Ok? Pablo fue a predicar a un Cristo revelado, un Cristo vivo, un Cristo que él estaba ¿qué? Conociendo, un Cristo que él estaba viviendo, un Cristo que él estaba ¿qué? Experimentando. ¿Ok? Pablo salió a predicar una vida, pero una vida que estaba siendo real en su propio ¿qué?
corazón. Así es que de esta manera el Señor empieza a mostrarnos cómo esta obra suya en el corazón empieza a tomar lugar y empieza a tomar gobierno. Entonces, Dios produce este cambio en el hombre. ¿Okay? Quiero aprovechar estos minutos que me quedan para que consideremos cómo este cambio se produce. Porque se nos da testimonio evidente, ¿okay?, a lo largo de todas estas epístolas apostólicas de cómo este cambio Dios lo produce ¿qué? En el ser humano. Mira este cuadro, Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo ¿qué? Por fiel, poniéndome ¿dónde? En el ministerio. Observe esto, una descripción exacta que hace. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice ¿por qué? Por ignorancia, ¿en qué? En incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces estamos teniendo un cuadro de un individuo y estamos viendo entonces cómo la gracia de nuestro Señor empieza a operar en ese individuo para producir en él una ¿qué? Una transformación que no se puede producir de ninguna otra manera. ¿Ok? Filipenses capítulo 3 nos narra ese cambio que se empezó a evidenciar. Filipenses capítulo 3. Dice Pablo, desde el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ok? Dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley ¿qué? Fariseo, en cuanto a celo ¿qué? Perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley ¿qué? Irreprensible. Estas eran sus cartas, esta era su hoja de vida, esta era su ¿qué? Su presentación pública. Este soy yo, dice Pablo. Así es que si alguno tiene de qué confiar en la carne, ¿qué? Yo tengo más que cualquier otro, ¿ok? Pero ahora vemos a este mismo individuo decir lo siguiente, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo se produjo este cambio en este individuo? Las cosas que para él eran ¿qué? Su logro, las cosas que para él eran su tesoro, las cosas que para él eran su carta de presentación, ahora de repente todo eso queda ¿qué? Al tinaco de la basura, porque ahora empezó a descubrir el verdadero tesoro. Y empezó a descubrir su verdadera razón de ser. Y esta razón de ser, él la identifica que es ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Y ser hallado en él, dice el verso 9, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia. Recuerde, acabó de decir, porque según la justicia que es en la ley, yo soy ¿qué? Irreprensible.
Pero ahora de repente esa justicia ya no le vale nada, la suya propia. ¿Ok? Y por eso dice, y ser hallado en él, ojo, no teniendo que mi propia justicia, que es que por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. Aquí hay un cambio, amados. Aquí hay una transformación. Este hombre ya no es el mismo. ¿Ok? Una nueva vida ha aparecido en él y está tomando ¿qué? Lugar y está tomando gobierno. Y añade aún más y dice en el verso 10, a fin de ¿qué? De conocerle. Ahora el anhelo íntimo en el corazón de este hombre era conocer más y más ¿a quién? A Cristo, a fin de conocerle, ojo, y el poder de su resurrección. Sabía que este poder había levantado a Jesús de entre los muertos. Sabía que este poder era el poder que vivificaba los corazones ¿de qué? De los hombres. Y ahora su anhelo era experimentar y participar de ese poder que fluía ¿en dónde? En su propio corazón. Y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte. ¿Okay? Esa era su aspiración. Quiero llegar a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte. Bueno, ¿cómo describe Pablo por el Espíritu que era el Señor en su muerte? Filipenses capítulo 2, versículo 5, para entender de qué está hablando Pablo. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir. La palabra es froneo, los mismos pensamientos, ¿ok? Haya pues en ustedes este sentir, los mismos pensamientos que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa ¿a qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte ¿qué? De cruz. Entonces, ¿cómo fue el Señor en su muerte? ¿Ok? Fue un hombre en humildad, fue un hombre que se despojó a sí mismo, fue un hombre que no estaba pensando en su propia voluntad, sino siempre en agradar a la voluntad de ¿qué? Del Padre. Así fue que operó. Fue una vida de abnegación todo el tiempo, no viviendo para sí, siempre viviendo para un propósito ¿qué? Mayor, eterno. Entonces Pablo dice, señores, yo lo que quiero es participar de eso. Yo quiero que eso de Cristo sea formado ¿qué? En mí, para llegar a ser un verdadero testigo ¿qué? Suyo. La pregunta es, ¿cómo eso se puede lograr o cómo eso se puede ¿qué? Experimentar? ¿Okay? Muchos hombres humanamente, bajo un entendimiento natural, dicen, ok, yo eso lo puedo lograr. ¿Cómo? Haciendo un esfuerzo. Y si yo hago un esfuerzo, quizás yo pueda ¿qué? Alcanzar eso. ¿Okay? Entonces pueden dedicarse a una vida de penitencia. Pueden dedicarse a una vida de laceración o sufrimiento corporal para ver si de esa manera ellos pueden alcanzar ¿qué? Aquello. Pero Pablo empezó a entender que no había ninguna otra manera como eso pudiese ser logrado a menos que fuera por la gracia de Dios. La gracia de Dios tenía que operar en el corazón y producir en el corazón lo que nadie más podía ¿qué? Producir. Así es que entendiendo Pablo esta realidad, empieza a describir esta gracia en sus diferentes epístolas.
Primera de Corintios capítulo 15. Si me ayudan, por favor, ¿con cuánto tiempo me queda para saber hasta dónde puedo llegar? Y continuar mañana. Me quedan 10 minutos. Ok. ¿Me regalan 5 más? ¿Quién me regala 5 más? 5, 10, 15, 20, 25. Tenemos como hasta las 10:30, brother. No, mentira, ya terminamos en 10. Pablo aquí, Primera de Corintios capítulo 15, empieza a hacer una narrativa. Y la narrativa que empieza a hacer es cómo todo se fue cumpliendo a la luz de lo que la Escritura estaba mencionando y testificando. Y Pablo empieza a declarar que el Cristo que ha muerto según las Escrituras, que murió por nuestros pecados, dice, eso está establecido y testificado en las Escrituras. ¿Ok? Versículo número 3. Luego dice, este Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y las Escrituras dan ¿qué? Testimonio de eso. Luego dice en el 5, apareció a Cefas. ¿Y después a quién? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ¿qué? Ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso que él está escribiendo allí de me apareció a mí es lo que acabamos de leer en Hechos. ¿Recuerda? 26 y 22. Es aquel cuadro. A eso es que Pablo se está refiriendo. Y dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Pablo empezó a entender que esta gracia no es otra cosa que el poder de Dios. Y que este poder de Dios es capaz de producir en el hombre, una vez más, lo que el hombre no puede producir. El hombre no puede limpiarse a sí mismo. El poder de Dios lo puede hacer. El hombre no puede purificarse a sí mismo. El poder de Dios lo puede hacer. El hombre no puede formarse a sí mismo la imagen de Cristo en su corazón. El poder de Dios lo puede hacer. Lo que este hombre está inhabilitado e incapacitado para hacer por sí mismo, Dios lo puede hacer. Este hombre no puede autocambiarse. Este hombre no puede autotransformarse. La gracia lo puede hacer. Por eso Pablo empieza a identificar esta gracia como algo glorioso de parte del Señor, porque es ese poder de Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y habla acerca de ella de muchas maneras. Aquí solo les voy a nombrar algunas y mañana continuaremos. Efesios capítulo 2. Y Pablo dice con respecto a esta gracia. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia. No es escaso, es rico. Es abundante en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y abre un paréntesis y dice, por gracia sois salvos. O sea, esta gracia es la que produce salvación. Entiéndase por salvación la obra de transformación que el Hijo produce ¿dónde? En los corazones para llevarlos a la imagen de Cristo mismo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad
para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de vosotros? ¿De qué habla? Ahí en ese texto. Habla de gracia, habla de salvación y habla de ¿qué? De fe. Ninguna de las tres cosas proceden ni provienen de nosotros. Todo esto es don de Dios. La gracia es don de Dios. La fe es don de Dios. La salvación es don de Dios. La gracia es la que produce ¿qué? Salvación, pero el medio que Dios usa para que nosotros experimentemos esa gracia es por medio de ¿qué? De la fe. Por tanto, todo esto dice, no es de vosotros, pues es que regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, si alguno se gloría, dice, gloríese en el Señor. Pero no se puede gloriar en sí mismo, porque la obra no es nuestra, la obra la hace ¿quién? La hace Él. Empieza Pablo entonces a testificar de esta gracia una vez más, 2 de Corintios, capítulo número 12, y Dios le permite, experimentar un aguijón en su carne para que la abundancia de las revelaciones que estaba teniendo, Él no se exaltara en sobremanera, Así es que Dios le trae una condición y esa condición lo que empieza a mostrarle a él es que él era dependiente del Señor. Que él no era Superman. Que él no era el non plus ultra. Que él no era el más. No. Él era realmente el menos. El más es el Señor. Y el Señor es el que produce ¿qué? En nosotros. A Dios le encanta, usar de estas situaciones para que nosotros podamos entender que nosotros separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Entonces cuando se nos quiere subir, lo que no se nos debe subir, Dios nos permite situaciones que nos hacen entender que nosotros no podemos resolver absolutamente nada. Y que todo lo que podemos tener, saber o conocer, se queda ¿qué? Corto delante de Él. Así es que Pablo, en medio de todo aquello, ya estaba clamando al Señor, había rogado 3 veces para que el Señor ¿qué? Se lo quitara, y lo que el Señor le responde es, verso 9, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque ¿qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. En otras palabras, yo no necesito, Pablo, de tu sabiduría, no necesito de tu inteligencia, no necesito de tu capacidad. Yo lo que necesito es que tú cada día estés rendido a mí para yo poder ¿qué? Obrar en ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces, bajo este entendimiento del Espíritu, concluye y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Fuerte ¿por qué? Por su gracia. Por lo que esa gracia puede producir ¿qué? En mí. Eso es lo que él está concluyendo. Y vamos a terminar aquí con este otro pasaje en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Donde esta gracia llega a ser el evangelio que él comparte a otros y tiene la convicción que es el único evangelio que puede traer sobreedificación, a los creyentes. Pablo dice, no hay otro evangelio que pueda sobreedificar.
¿ok? Que Cristo pueda ser formado en el corazón, solo la gracia de Dios lo puede producir. No hay ninguna otra noticia que pueda producir eso. Así es que en el verso 22 del capítulo 20, Pablo dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de ¿qué? De acontecer. ¿Ok? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y qué más, y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe ¿qué? Mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio que puede producir en los hombres la medida de Dios. El evangelio que puede producir en los hombres lo divino. El evangelio que puede producir en los hombres la justicia o naturaleza de Dios. El evangelio de su gracia. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar ¿la qué? La iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra ¿de qué? De su gracia, a la palabra de su poder, a la palabra que produce en ustedes lo que es de arriba, lo que es de Dios, lo que procede del Espíritu, lo que tiene a Dios como fuente. A esa palabra, a la palabra de su gracia, yo os encomiendo. Dicha palabra, dice, tiene poder. ¿Tiene poder para qué? Para edificaros y daros ¿qué? Herencia con todos los santificados o con todos los que están siendo ¿qué? Santificados. Así es que esta palabra de gracia tiene poder para sobre ¿qué? Edificar. ¿Ok? Pablo habló en varias ocasiones sobre la sobre ¿qué? Edificación. Sobre edificar es levantar sobre un fundamento que está puesto. Por eso cada uno mire como sobre edifica. Hay un solo fundamento que está puesto. Este fundamento es ¿quién? Cristo, el Señor. Así es que cada uno mire cómo va a sobre edificar. ¿Sobre qué? Sobre ese fundamento. Pablo dice, la manera como se sobreedifica, ¿ok? Sobre ese fundamento que es Cristo, es por medio de la palabra ¿de qué? De su gracia. Esta palabra tiene poder para incrementar a Cristo en el corazón. Esta palabra de gracia tiene poder para formar a Cristo en el corazón. Esta palabra de gracia tiene poder para transformar al ser humano a la imagen ¿de qué? De Cristo, ¿ok? Y no solamente eso, también tiene poder para darles herencia con todos ¿qué? Los santificados. ¿Y quién es esta herencia?
Cristo mismo, Cristo el Señor, ¿ok? En quien habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Y por eso es que en Él estamos completos sin que os falte, ¿qué? Cosa alguna, lo cual significa que en Cristo tenemos que absolutamente todos los recursos que podamos necesitar. De Él proceden absolutamente todas las cosas. ¿Okay? Este es el Dios que da a todos vida y aliento y ¿qué? Y todas las cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí y mañana entonces continuaremos avanzando acerca de cómo esta obra de gracia se lleva a cabo en cada uno de nuestros corazones. Amén, amados. Bueno, paz del Señor y feliz descanso.